Pues de este lado se pasan para este lado porque aquí está la mayoría, pues me gusta tenerlo de frente. Los del coro se me dejan de aquí, por favor. O se sientan a escuchar. Parece que no vamos a tener misa aquí en la misión, el padre dijo que no va a tener tiempo, vamos a tener que ir al pabellón. Va a tocar llevarnos como el día pasado. Nomás, yo creo que a las 8:15. Muy bien, mientras aquí los hermanos se alistan, vamos a preguntarle, Señor, ¿dónde quedaron? ¿Cómo se llama la clase que estamos estudiando? ¿Cómo se llama? Nos quedamos citando el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Página 35. 35, 42. 43, 33. 33, 43. Empezamos en la 35, pero terminamos. Ya. Ahí quedamos Yo en la no vine, 42. pero fíjense que siempre me gusta informarme un poco, buscar apoyo en otras predicaciones y anduve buscando por ahí. Y me fui a YouTube a buscar alguna para... Me gusta apoyarme en ciertos predicadores. ¿Y saben a quién encontré ahí? Encontré una hermana muy conocida, la hermana Ruth. Y que está la hermana, pues aquí la voy a escuchar, y escuché todas, porque no pude venir el martes pasado. Así que no me mientan, yo sé dónde quedaron. No se me adelanten ni se me atrasen. Yo sé que la hermana Ruth hasta quiso empezar, dijo, la hermana Ruth dijo, citando y superando el Antiguo Testamento, y quiso seguir y dijo, no, aquí me quedo, me tuvo miedo. Yo sentí que le tuvo miedo al Antiguo Testamento. Dijo, se la dejo, hermano, que va a venir, dijo, porque esto aquí va a estar duro. ¿Sí? No, pues la clase que es la número 3, que no se pudo terminar, porque a veces hay clases que son, o temas que son muy largos, se llama la... ¿Cómo? Pedagogía de Jesús. Pedagogía de Jesús. Y nos decía qué significaba, ¿verdad? Yo oía que les preguntaba qué significa esa palabra. Y algunos y todos consideraron que decían que es enseñanza, ¿verdad? Pero más que enseñanza tiene otros sentidos. La pedagogía de Jesús, o pedagogía, la palabra viene siendo como técnica, como un método, o prácticas que usó Jesús para hacer la enseñanza más sencilla, para que pudieran entender más los apóstoles. Acuérdense que estaba tratando con gente sencilla, gente no estudiada, gente que no estaba tan preparada, pescadores, personas que no eran estudiosos de la ley, ¿verdad? Entonces les puso, la hermana decía de ejemplo, el ejemplo que usa Jesús era acerca de la pesca, de los animales, de la semilla de mostaza. ¿Qué más les enseña Jesús? Para ponerles ejemplos claros para que puedan entender, ¿verdad?, la enseñanza que Él les quiere dar. Y nos decía la hermana, y nos decía, y es cierto, ¿verdad?, que lo que a Jesús le interesaba es sus apóstoles más que todo. Aquí vamos a ver que se enfrenta a personas sabias de las Escrituras con el Antiguo Testamento y comienza a dialogar con ellos, pero su interés no es contradecir, su interés es que sus apóstoles aprendan de lo que Él está enseñando o de lo que está discutiendo con los maestros de la ley. Lo importante para Él eran los apóstoles, y nosotros en la clase de formación de predicadores aprendíamos eso también.
que Jesús le importaba, dice San Marcos 3:13, por ahí, que subió el monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. No sé si se acuerdan, no, ninguno de ustedes vino, si vinieron algunos a la clase. Él se interesaba. Su propósito de Jesús, que era corto, que eran 3 años de enseñanza, su propósito principal fue enseñar a sus apóstoles, para que ellos pudieran enseñar a los demás. Es lo que nos decía la hermana también. Enseñar a los apóstoles para que ellos enseñaran a los demás. Citando y superando el Antiguo Testamento. Jesús tiene cita unas citas y a la vez como un enfrentamiento con los fariseos y con los escritores de la ley, porque ellos se han quedado estancados en la ley, ¿verdad? Y él quiere sacarlos de ahí, que hay algo más importante que la ley, es él. Pero como no le reconocieron lo más importante que él quiere enseñarle a sus apóstoles, que él es más importante que la ley. Dice, ordinariamente Jesús se dirigía a personas que conocían las Escrituras. Por tanto, aludía a pasajes que encontraban su sentido pleno de su persona y ministerio. San Mateo ha sido pródigo de estas citas, entre las cuales sobresale Miqueas 5:1, citado en San Mateo 2:6. Sabemos que San Mateo 2:6, ¿verdad? Cuando preguntan de que dónde iban a ser el Mesías, y dicen que es en Belén, de Judá. Y lo mismo que está diciendo Miqueas 5:1, dice: y tú, Belén de Judá, tierra más pequeña de todos, de ti van a ser un rey. ¿Verdad? Él se quería dar a conocer, con eso le estaba diciendo que él iba a ser el rey. Pero los antiguos, los de la ley, no le entendían. Pero fíjense que aparentemente él quería enseñarle a los escritores de la ley, pero él lo que quería es a sus discípulos que se enteraran que ya había venido, ¿verdad?, ese hombre. A mí me gusta mucho, me voy a salir un poquito del tema, pero San Pablo, fíjese bien, San Pablo habla a los Gálatas y le da una regañada, pero regañada, porque estos habían aceptado la fe y querían volver a la ley otra vez. Y él bien duro con ellos. Me estoy saliendo un poquito nomás para explicar, ¿verdad?, lo que. Y les dice así San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes? ¿A quienes se les presentó a Cristo Jesús crucificado como si lo vieran? Les preguntaré solo esto: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Y le vuelve a decir: qué tontos son, empezar con el Espíritu para terminar con la carne. Me voy a saltar nomás para no hacer larga la lectura al versículo. Vamos a ir al 23 de Gálatas 3. Miren lo que dice. Por eso que Jesús da un poco a conocer a los escritores de la ley. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, la ley nos guardaba bajo llave, a la espera de la fe que iba a revelar. La ley nos conducía al Maestro, a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no necesitamos que nos lleven al Maestro.
Ustedes están en Cristo Jesús y todos los hijos de Dios gracias a la fe. Palabra de Dios. Y les condenó una regañada porque se estaban volviendo a la ley. Pregunto, ¿la ley era mala? No. Pero la ley lo que hacía es, de todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis, lo que apunta es hacia la venida de Jesús. Y al venir Jesús, es más importante aferrarse a la fe que seguir aferrado a la ley. ¿Por qué? Dice que la ley nos guardaba, nos tenía bajo llave, nos custodiaba, nos protegía. O sea que la ley nos evitaba no pecar. Pero nos traía bajo llave, cuidándonos hasta que viniera Jesús. ¿Saben quiénes no se dieron cuenta de que vino Jesús, el Salvador? Los maestros de la ley. Los judíos todavía lo están esperando. ¿Sabían eso? Están esperando al Salvador. Y ahí se van a morir esperando que venga el Salvador, porque esperaban un Salvador como un rey, como el rey David, que con batallas peleando, ¿verdad?, contra sus enemigos. Y por eso Jesús cita el Antiguo Testamento entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Por ejemplo, también miramos que Jesús recita San Mateo, citando San Mateo 2:19, también citando en Mateo 2:15, y que les quiere dar a conocer que ya llegó el Mesías prometido, que se venía anunciando desde el Antiguo Testamento. Aquellos se quedaron todavía en el Antiguo Testamento porque para ellos es más importante Abraham, Moisés y los reyes que el mismo Jesucristo. ¿Sí? Y por eso Jesús cita el Antiguo Testamento, y hay una parte que la vamos a leer, es donde le dice que antes de Abraham, yo soy, le dice. Yo ya existía. Él era el que le dio la ley, el mismo Jesús, porque Él es el mismo Dios. ¿Cómo se quedan anclados a la ley cuando aquí está la ley que soy yo? Les quería decir Jesús. Y les trajo una ley más perfecta. O sea que Él dice también, Él le dice, no crean que he venido a abolir la ley de los profetas, sino a traerla que se cumpla en su plenitud, como debe ser. ¿Por qué? Porque la ley que era buena, que les ayudaba para que el pueblo de Israel no pecara, pero la ley no te podía salvar, porque nadie la podía cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo, usted va por la calle y dice el rótulo a 55, usted casi nunca puede manejar un ratito así nomás 55, pero luego va más alto, va más bajo, pero no va a ir perfecto como dice la ley humana. Y así era la ley. Para salvarte tenías que cumplir todo al pie y era imposible, y por eso que vino Jesús. Si la ley no hubiera salvado, Él no hubiera venido, pero la ley no podía salvar. Y la ley que era buena, el hombre la convirtió en algo malo. Les pongo un ejemplo. La hermana, no sé si la citó, pero es San Juan 8. Cuando encontraron a la mujer adúltera, ¿qué hicieron? Amontonaron piedras, hermano. Porque así decía la ley. Pero Jesús viene a enseñarle que es más importante la misericordia. Es una ley más perfecta, misericordia. Miren, todos ya estaban listos con una piedra cada uno ya para alejarse la vida de la mujer. Porque eso decía la ley. Y el hombre yo creo que hasta le gustaba. Algunos se traían su mochila llena de piedras para ver quién pecaba, para dejársela ir y darle toda la torre. Yo creo que si nosotros hubiéramos estado en aquel tiempo, hasta un costal hubiéramos traído arrastrando con piedras ahí para a ver quién trabaja un sábado para tronármelo ya de una vez.
Así era. Lo que era bueno lo hicieron algo malo. A ver, ¿quién no se lavó las manos antes de comer? Está quebrando la ley. Vamos, démosle, arranquémosle la primera piedra. Yo imagino los hermanos ahí listos ya, ¿verdad? No, yo creo que en su casa hasta tenían una cerca de piedras ahí diciendo, al ratito cae uno y le damos. Pero ellos que lo apedreaban eran peor, y Jesús se lo hizo notar, ¿sí o no? El que esté libre de pecado, arroja la primera vez. ¿Y qué hicieron? ¿Se dan cuenta? Pero eso decía la ley, ¿por qué no? El hombre hizo de la ley algo. Por ejemplo, dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es lo que quería enseñar Jesús con esto? Que no hay que hacerle daño al hermano. Eso es lo que quería. Oiga, si yo te hago un daño a ti, me lo vas a hacer a mí. Entonces le pienso antes de hacerlo. Pero aquel no me lo hiciste, ahora voy yo. Y al doble de la ley hicieron algo que no era. O sea, ellos la exageraban, o la usaban para su propio beneficio, ¿verdad? Entonces Jesús se enfrenta con eso, y eso quiere enseñarle a sus apóstoles, porque sus apóstoles también son judíos, son de esa misma raza, y lo que han aprendido ellos es todo eso. Y no es tanto las discusiones con los fariseos para que los fariseos se convirtieran, porque ellos ya eran grandes estudiosos, pero ya estaban tercos, ya estaban. Pero a sus apóstoles les interesaba que vieran todo eso, para que ellos le enseñaran a los demás, a nosotros, ¿verdad? Entonces comienza a citar el Antiguo Testamento. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Dice, por otro lado, en los momentos cumbres y determinantes recurre a la autoridad de las Escrituras. A Satanás lo vence basándole en el texto bíblico. Y ahí tenemos a San Lucas 4, 1, 3. Si se acuerdan, aquí lo vamos a leer todos, porque algunos tal vez se lo voy a dar que lo busquen, pero esto más o menos lo sabemos, ¿verdad? Que dice que después del bautismo, el Espíritu lo condujo al desierto. ¿Y pasó cuánto? 40 días, 40 noches, y al final dice que sintió hambre. Entonces se presentó el tentador. Esa es la palabra de Dios. Y yo esto les explicaba en el crecimiento la vez pasada. A mí me gusta como dramatizar lo que pasó ahí, ¿verdad? Dice que cuando está Jesús, está en esa situación, llega y le dice, fíjense bien, de esta manera, ¿a poco tú eres el Hijo de Dios? Miremoslo de esta manera. ¿Cómo no eres el Hijo? Si eres el Hijo de Dios, a ver, convierte, si tienes hambre, convierte esas piedras en pan. ¿Sí? Quería hacer que Jesús dudara. Por eso Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás quería tentar, lo tienta con eso. Tú no eres el Hijo de Dios. Si fueras el Hijo de Dios, ya hicieran que todas estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Y Jesús le contesta con la palabra de Dios, no solo de pan. Es más importante el alimento espiritual. Ese es el que salva la vida. El alimento físico salva la carne, pero el espíritu, nada más el alimento espiritual. Nos enseña a nosotros, y todo eso le enseña a los apóstoles, ¿verdad? Es más importante el alimento espiritual que el alimento físico. Le dice que lo lleva al lugar alto, ¿verdad? Y le muestra, mira, todo esto es mío. Si te postras ante mí, te voy a dar todo esto. ¿A poco todo eso era de Satanás? Mentira. ¿Quién creó el mundo, el cielo y las aguas? Si todo era de él. Pero miren que astuto, ¿verdad? Si me adoras, si te postras, lo quería hacer caer. Te voy a dar todo esto, porque todo esto se me ha entregado a mí. Y Jesús es el mismo que hizo la creación, porque Él es Dios. Y Él lo hizo, es de Él. Miren qué mañoso es Satanás. Y luego después
dice que lo lleva al lugar alto del templo y dice: arrójate de aquí, porque con la misma palabra de Dios lo tiene. Porque la Escritura, y cita el Salmo 91, y si dice el Salmo 91, ¿verdad? Que Dios va a mandar ángeles para que no tropiece en piedra alguna. No tentarás al Señor tu Dios, dice Jesús, ¿verdad? San Pedro dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y eso es lo que hizo Jesús, resistir, porque él estaba pasando como hombre. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y nosotros lo que tenemos que hacer, las tentaciones, con la palabra de Dios, y resistir en esos momentos, que él te va a dejar. Pero si eres débil, ahí te va a estar usando hasta que te haga caer, ¿verdad? Entonces, con la palabra de Dios es muy importante. Por eso, y nos va a decir aquí el escritor del libro, la importancia de la palabra de Dios. ¿Cuántos traen su Biblia? Levántenla. Digo, alguien dice: levantaba la mano. No me levante la mano, levante la Biblia, porque la mano cualquiera la puede levantar. La palabra de Dios, y hay que leerla también, no traerla, ¿verdad? Porque con la palabra de Dios, y miren que Satanás se la sabe, de principio a fin. Tenemos que pedir la sabiduría de Dios, porque con la palabra de Dios lo tentó a él, y con la misma te puede tentar a ti. Entonces, dice: en la sinagoga de Nazaret proclama su plan de trabajo citando al profeta Isaías. Miren, puro, ¿verdad? Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva. Bueno, Jesús presenta su plan. Ese es su plan de trabajo, ¿verdad? Traer la buena nueva, anunciar a los presos, ¿verdad? La liberación. Ahora pasamos citando el Antiguo Testamento. A veces no se trata de una referencia, sino de una comparación, donde generalmente Jesús supera al Antiguo Testamento. ¿Cómo no? Si Él es, ¿verdad? Entonces dice que existe antes de Abraham. En San Juan 8:57, Él le dice: antes que Abraham, porque él está hablando, ¿verdad? Que Él ya conoce, ¿verdad? Y entonces, ni tiene 50 años, le dicen los fariseos y los escritores de la ley, y dice que ya conoces a Abraham, y Él le dice: antes de Abraham, yo soy. Yo soy más que Abraham. Y eso les ofendía a ellos, ¿verdad? Yo soy mucho más que Abraham. Antes de Abraham yo ya existía. Y también encontramos, se compara con Salomón. San Mateo 12:42. Es que Jesús se sabía todas las escrituras del Antiguo Testamento. También nosotros, ¿verdad? Dice ¿qué es lo que pasa? Dice en San Mateo 12:42, le dice a los que están escuchando, a los fariseos, y es para que todo esto, para que los discípulos canten, ¿verdad? Y vayan aprendiendo. Eso es lo que le interesa a él, ¿verdad? Que ellos aprendan para que después, ¿verdad? Y ellos aprendieron bien, que tanto que lo escribieron, ¿verdad? Y lo dejaron para nosotros. Y le dice Jesús así: la reina del sur o la reina de Saba se levantará y los juzgará a ustedes, porque ella vino desde tierras lejanas para ver o para escuchar la sabiduría de Salomón. Y ustedes tienen aquí algo más que Salomón. ¿Sí? Aquella mujer se esforzó y vino de tierras lejanas, desde lejos. Dice, si ustedes van a la palabra de Dios del Antiguo Testamento, en los Reyes, se dice que esa mujer se esforzó para venir desde muy lejos para escuchar la sabiduría de Salomón, porque sabemos que Salomón era sabio, ¿verdad? Tenía sabiduría porque Dios se la había dado. Pero esta mujer hizo un sacrificio, y ella se levantará en aquellos días y los va
solo para escuchar la sabiduría. Y él dice, yo que soy más que Salomón, no me quieren escuchar. Aquí tienen algo más que Salomón, me dice. Y no lo quieren escuchar. Por eso aquella mujer dice, los va a juzgar, se va a levantar y los va a juzgar a ustedes en aquel tiempo. En el sermón de la montaña no solo alude a la antigua legislación promulgada en el Sinaí, sino que la supera y suplanta. Su fórmula es la siguiente: han oído que se dijo, pero yo les digo. ¿Cómo les decía? Han oído que se dijo en el Antiguo Testamento, pero yo les digo. Pero hay una frase que uso, a ver si se acuerdan de algunos de ustedes. Amarás a tu... No. A tu amarás a... No. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No. ¿Qué se dijo en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento decía que podías amar a tu amigo, pero despreciar a tu enemigo. Pero yo les digo, dice él, ama a tu enemigo. ¿Sí? Él supera, es más que la ley. Han oído que se dijo esto, pero yo les digo. Y él le dice que la ley se resume en un mandamiento, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está toda la ley. Y por eso que cuando aquella parábola, los fariseos, para ellos justificar, ¿y quién es mi prójimo? Y les ponen el ejemplo del hombre, ¿verdad?, que iba caminando y lo asaltaron, y luego para demostrarles quién es su prójimo. ¿Quién es su prójimo? Está al lado. Estamos aquí. Pues y ahí está la ley, está cumpliendo todo. Porque es fácil decir que ama a Dios, es fácil, ¿no? No, por los fariseos decían, nosotros somos los doctores de la ley, nosotros cumplimos la ley. Pero no amaban a los que no eran de su mismo estudios, a los sencillos. Se amaban entre ellos nomás. Y a los demás los miraban con desprecio, ¿verdad? Y Jesús le dice, ahí está la ley, ahí se cumple la ley y los profetas. Y les dice, hagan con los demás como quisieran que los demás los traten a ustedes. Ahí está, dice la ley, por San Mateo 12, si no me equivoco, San Mateo 12, por ahí San Mateo 12, 13, algo así. Dice, traten a los demás como quisieran que los demás los traten a ustedes. Ahí se refleja toda la ley. O sea, si a mí me gusta que me traten bien, ¿cómo debo tratar a los demás? Bien. Pues bien. ¿Sí? Y ahí estoy yo cumpliendo la ley. Es fácil. Porque si yo digo, yo amo a Dios, a mí está fácil. Está fácil. Pero amar a Él no está fácil. Amar a nuestros enemigos no está fácil, hermanos. Ahí se demuestra quién ama a Dios. Incluso amar a nuestras personas cercas, que a veces tenemos diferencias. Ahí tú demuestras que amas a Dios, amando al prójimo. No, nosotros somos hijos de Abraham y nosotros tenemos la ley. Jesús le hace saber, no, eso no es lo importante. Amar a tu prójimo, demostrarle a tu prójimo, ¿verdad? Ahí se refleja la ley del prójimo. Dice, nunca citó a ningún teólogo o psicólogo de su tiempo, sino únicamente ¿están leyendo? ¿Citó la qué? Escritura. La escritura.
que es fuerza de Dios para todo el que cree, ya que es eficaz en sí misma, pues no vuelve vacía al cielo. Vamos a leer Isaías 55, 10 al 11. A ver, los que son del Antiguo Testamento, ya, 1, 2, 3, ya la tienen. Isaías 55, 10 al 11. 10 al 11. 10 al 11. Dice, ¿lo leo? Leer. ¿Cómo baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que de la simiente para sembrar y el pan para comer? Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que encargué. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Como baja la lluvia, y empapa la tierra, ¿verdad? Y no hace lo que tiene que hacer, hasta que lo hace, no regresa hacia Él, no sin germinar, sin dar fruto. La palabra de Dios tiene que dar fruto. No va a regresar a mí vacía, tiene que regresar a Él. La Palabra de Dios que es vida. Dice, amaba la palabra, la conocía de memoria y hasta cantaba los salmos del Jalei. ¿La conocía de qué? Mire, es muy importante grabarse citas bíblicas, y eso les enseñaba a los apóstoles. Citas bíblicas, algunas que uno comienza subrayando, marcando, ¿verdad? Y tratando de grabársela. Porque con las citas bíblicas también uno le puede contestar a la prueba, a la tentación y al problema. Así como le contestó Jesús a Satanás. Usted le puede contestar si está seguro que es palabra de Dios y es vida, y que vive en usted, con una cita bíblica usted le contesta el problema de la enfermedad. Y si usted le cree, esa palabra de Dios lo hace fuerte en un problema. Tenerla aquí grabada, dicen que él se la sabía. Cita bíblica. A ver, una cita bíblica que usted sepa que le da fuerza cuando está en momentos difíciles. Lucas 1:37. Para Dios nada es imposible. ¿Para Dios qué? Nada es imposible. Imagínese que usted está pasando un momento difícil y que parece que no tiene solución. Pero usted sabe San Lucas 1, ¿qué? 37. Sí. Para Dios Nada es imposible. nada es imposible. ¿Qué hubo? ¿Problema? Vamos. Para Dios nada es imposible. O por ahí tenemos la cita que casi todos, Filipenses 4:13, sí se la saben. Todo lo puede en Cristo. ¿Todo? Lo puedo en Cristo. ¿Todo lo puedo? Usted le puede decir al problema, todo lo puedo. No hay problema que me arranque, ¿verdad? Que me robe la paz. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y usted puede ser fuerte en un momento difícil. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Le dijo a aquel hombre que le fue a pedir que sanara a su hijo, y le dice, por eso le dice el hombre a Jesús en San Marcos 9, creo que está el 11 por ahí, y le dice que lo había llevado de los discípulos no habían podido hacer nada. Por eso sí tú puedes hacer algo por mí, por favor, ayúdame. ¿Cómo dices que sí puedes? Y que le dijo, todo es posible para el que cree. Esa cita está pero brava, hermano. También la verdad,
Esas son citas que uno se las puede grabar para que cuando está pasando el momento. Miren lo que Jesús le dice a este hombre es: ¿cómo dices si puedes? Todo es posible. ¿Qué le está diciendo Jesús? No depende de mí, depende de ti. Si tú crees, todo es posible. Él puede todo, ya lo sabemos. Pero si nosotros no creemos, ¿de qué sirve? No depende de mí, depende si tú crees. ¿Verdad? Por eso que a la mujer cananea le dijo que se haga como has creído. No le digo: ay, mira, yo la salvo. No, como tú has creído, así se va a hacer. Dependía de ella, de la fe de ella. Y por lo que creyó. Esas son citas que uno las debe de guardar para cuando tenga momentos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué tengo este problema? Para Dios nada imposible. Este problema no es nada para Dios. Y si vamos a Dios, el problema sale. Amén. Amén. Por eso Jesús sabía que es importante saber citas de esas que nos pueden ayudar a levantar, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. A mí me gusta el Antiguo Testamento, las guerras. Porque siempre que ha habido una guerra, ahí estaba Dios apoyándolos y los sacaba. Ahí hay un mensaje grande de la guerra, Señor. Cuando el pueblo, se ha fijado que venía un pueblo más grande siempre. Si miramos a David, venía un gigante. Y el pueblo de Israel era un pueblo pequeño y venía la multitud, hombre. Pero cuando el pueblo se humillaba, salían corriendo los enemigos. Así que así son los problemas para nosotros. Se presentan así, miren, fuertes, como que parece que no podemos con ellos. Pero no hay nada imposible para Dios. Amén. Citas bíblicas, entonces, muy importante para ustedes, discípulos del Señor. Dice: la renovación bíblica está todavía lejos de arraigar en la mentalidad católica, pues generalmente se hace poco uso de la Escritura Santa. Qué triste, esa es la gran verdad. Tanto en la predicación como en ciertos documentos eclesiásticos, basta observar cuántas personas llevan y utilizan la Biblia en un retiro, reunión de pastorado, celebración. Muchas veces se habla más de la evangelización que dejar hablar al evangelio. Qué bueno que nosotros ya traemos la Biblia. Levante su Biblia, mujeres allá atrás. El día que la vean desarmadas, al único lugar que casi no, porque Jesús es a la misa, y ahí en todo lugar, porque ahí está la palabra que sacaron, ¿verdad? Pero de ahí, hermanos, para todo lugar, miren, traigan. Yo tengo como 5 y me gusta esta me la regalaron, miren qué bonita. Como 5 o 6 Biblias, una protestante tengo. Está grabando ahí, hermano. Órale ahí. Sí, me gusta usar las traducciones. ¿Sí? Hay que usarla también, esa Biblia, como le hace el padre Luis Toro, hermano. Él trabaja con las de ellos para que vean, ¿verdad? Para que no digan que no es mentira. Sí, yo la compré a tiempo, pero casi no la uso, pero sí, la Biblia es, exagerando los contrastes. Una característica muy oriental para llamar la atención sobre algún punto es cargar la tinta en otro aspecto. Contraste. Cuando Jesús habla de colgarse una rueda de molino, sacarse los ojos o odiar al padre o madre, debe entenderse en el contexto del segundo brazo de la frase. Lo que se pretende es mostrar la supremacía del otro aspecto que se compara. Un ejemplo clásico que expresa que se trata de una estrategia pedagógica es
cuando reprochan los fariseos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Qué entienden ustedes ahí? Cuelan el mosquito, Se tragan el camello. pero se tragan el camello. ¿Sí? Y son los mismos fariseos que hacen eso. Que dicen cumplir la ley, que se creen los grandes y que cumplen, pero no son capaces de amar a su prójimo. ¿Verdad? Es lo más importante. No podemos pues tomar las palabras materialmente, sino comprender lo que se quiso decir. Cuando Jesús hace los siguientes contrastes, los dos deudores, uno que debía 10,000 talentos y el otro simplemente 100 denarios, la semilla, la astilla en el ojo del hermano y la viga en el propio, si entienden lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando dice, miras la astilla en el ojo de tu hermano, pero no miras la estaca. Cuando uno critica al hermano que aquel anda haciendo, pero uno no se mira, dice, como dice que el predicador, apuntas con uno y 4 te señalan a ti. ¿Sí? Así le hace él, y los otros 3, 4 dedos vienen para atrás. ¿Sí? También en los talentos vemos ahí de aquel hombre de que le debía 10,000 talentos, que le perdonó, pero él no fue capaz de perdonar, que a él le debía solo 10, imagínense. Porque a veces nos pasa, somos buenos para pedirle perdón a Dios, pero nosotros no queremos perdonar al que nos ofende. Dice que aquel hombre llegó y lo llamó el Dios, lo llamó el rey, le da cuentas y le dijo cuánto, y entonces dice que dijo, véndanlo para que pague con toda su familia. El hombre se le echó de rodillas y le dijo, ten compasión, y Dios tuvo compasión de él. Perdón, el rey. Pero cuando él sale se encuentra otro que le debía 10 y lo agarra del cuello y le dice, págame lo que me debes. Y el hombre también le dijo lo mismo que hizo él, dame tiempo, te lo pagaré. No, págame ahorita o te vas a la cárcel. Y lo echó a la cárcel. Así somos nosotros, vamos al confesionario y Señor, perdón, y perdón. Llegamos ahí y yo, me cae mal. No lo perdono. ¿Han oído ustedes esa frase que te perdone Dios? No lo perdono. O algunos dicen otra más fea, Dios que me perdone, pero a veces no lo perdono. Miren qué cosa, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta de lo que está diciendo uno ahí? Que me perdone Dios, pero yo no lo perdono. San Mateo 6:14. Porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, el Padre los perdona. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Esas palabras inútiles. ¿Cómo es eso que me perdone Dios, pero yo no lo perdono? Palabra basura. ¿Dónde estábamos, hermanos? Ustedes se me extraen. El rico. El rico que todos los días El rico que todos los días, sí. Vamos a saltar. Una casa cimentada sobre arena o sobre roca. A mí me gusta mucho esta, San Mateo 7:24 al 31, donde habla, ¿verdad?, de la casa cimentada. Si uno escucha estas palabras, dice, millas, y las pone en práctica, dirán de él, ahí tiene un hombre sabio que edificó la casa sobre roca. Vino la lluvia, se acordaron los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron sobre aquella casa y la casa no se cayó. Pero dirán del que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, y tienen a un tonto. Vinieron los ríos, soplaron los vientos, cayó la lluvia, se acordaron los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron sobre aquella casa y aquella casa y fue un desastre. Cafarnaúm
y Sodoma, Mateo 11, 23 y 24. El sepulcro blanqueado. Jesús mantenía la atención de tanta gente, aún de los niños, porque magnificaba las cifras y las circunstancias, lo cual ayudaba para que el pueblo jamás olvidara su mensaje. Por supuesto que lo más importante no era la materialidad de lo que decía, sino lo que quería subrayar. Y por eso que a Jesús también muchos le llamaba la atención su forma de predicar, porque era diferente a los demás. Con imágenes, comparaciones. Un formidable recurso pedagógico del maestro de Nazaret era enseñar a través de símbolos, ya que estos vienen pregnados de un mensaje que todo el mundo puede descubrir, aparte de nunca olvidar. Yo soy la puerta, dice, ¿verdad? Yo soy la puerta, ¿verdad? Y eso entendemos que el que entra por la puerta de la oveja, pues, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Les enseñaba, los discípulos entendían, porque ellos trabajaban con ovejas, ese era su trabajo, que ellos más conocían. Si les hablaban de ovejas, ellos ya sabían, y el Señor les enseñaba de esa forma. Yo soy el buen pastor. Y en aquellos tiempos, el que cuidaba ovejas daba la vida por una oveja, por si llegaba el lobo. Y David nos da a conocer, ¿verdad?, que se enfrentaba a osos, dice, y leones por salvar sus ovejas, porque era muy importante, era la fuente de vida de ellos. Los discípulos, wow, yo soy el buen pastor. Un buen pastor da la vida por sus ovejas. Y los discípulos se quedaban, wow, ¿verdad?, qué tremendo. Entendían el mensaje. Jesús no trató temas abstractos, ni siquiera dio clases de hermenéutica. Se limitaba simplemente a presentar el reino de los cielos a través de comparaciones. Sus parábolas eran cuentitos, dice aquí, ¿verdad?, llenos de interés, a los que todo el mundo prestaba atención, y luego cada cual sacaba conclusiones. Las parábolas concretamente no eran recetas o fórmulas para un problema determinado, sino principios que se debían aplicar a todas las circunstancias. A través de ellos se contaba con una herramienta adaptable y diferentes situaciones. Jesús no promulgó un código de derecho canónico, ni un recetario normal, ni siquiera un decálogo, sino que contó historietas que podían representar cualquier aspecto de vida. A mí me gusta mucho la parábola del sembrador, y sobre todo a mí me queda impactando es cuando él les aclara a los discípulos la semilla que cayó entre espinos. Es aquella que cayó, ¿verdad?, y brotó, pero enseguida también brotaron, ¿verdad?, la maleza, y la cubrió y la ahogó. Y dice, pues de lo mismo nos sucede a nosotros. Los problemas y los encantos de este mundo ahogan la palabra, y es cierto. Los problemas, los encantos, las riquezas, el querer vivir ahogan la palabra. Miren la manera de enseñar de Jesús. La maleza cubre, ¿verdad? Si siembra maíz la cubre y la seca, porque crece más que la planta. Y así es la semilla, la palabra de Dios. Si no la cuidamos, los problemas nos sacan y nos hacen perder la fe. Cuando venimos al retiro, decía el hermano padre que estaba dando un tema parecido a estos, y él sacaba la cuenta, tenemos 25 años aquí y hemos hecho tantos retiros. ¿Cuántas personas han pasado y cuántas se han quedado? Las preocupaciones. Casi todos, son muy pocos los que no experimentan. Pero cuando vienen los problemas, las preocupaciones,
preocupaciones, los encantos, la riqueza, lo que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Ahoga la palabra y al final no produce fruto. Amén. Amén. Enseña con imágenes, comparaciones. Así cuando la gente pobre contemplaba los lirios del campo o los pájaros del cielo, olvidaba sus preocupaciones. Si una mujer tenía en sus manos una perla preciosa, recordaba lo que era el reino de los cielos. En el momento de un campesino tiraba la semilla, la simiente, en el campo entendía mejor lo que era la palabra de Dios. Al ir una persona al banco por sus intereses, daba toda su importancia a la parábola del talento escondido bajo tierra. Los carpinteros comprendían muy bien que Jesús era la puerta. Los empresarios captaban maravillosamente la parábola del administrador injusto. Y a los pescadores no se les dificultaba adentrarse en el misterio del reino, cuando éste era comparado con una red llena de peces. Así, cada vez que se encontraba alguna de estas cosas, ellas se encargaban de repetir el mensaje. Gracias a este método audiovisual, toda la creación se volvía evangelizadora. La simbología no tiene el desgaste de las palabras y penetra las fronteras de las culturas, pues aplica a todas las circunstancias de la vida humana. Con signos, vamos a ir apurando para terminar. Ya vi unos cuantos que ya. Bueno, hermano, yo sé que ahí le está llegando. Alójese. El que está a su lado, póngale el hombro, hermano. Descansa, niño. Descansa, niño. Tuchi, tuchi, tuchi. Por otro lado, como algunos profetas, realizó acciones simbólicas, donde lo más importante no era el hecho de sí, sino el profundo significado. Anunciar el evangelio a los pobres, San Lucas 3:18. Perdonar los pecados, Mateo 2:1 y 2 del 1 al 12, donde llevaron a aquel hombre así, ¿verdad? 4 hombres lo bajaron por una camilla, dice que no encontraban, y él dice: se te perdonan los pecados. Lavar los pies de los suyos, San Juan 3:13 del 1 al 17, morir el día del Pascua. Todos estos signos llevaban a una densa carga de mensaje, eran semillas que contenían grandes verdades dentro de sí. El modelo de tengo que terminar la clase, ¿verdad? Porque ya no queda un poquito. El modelo un niño. El modelo por excelencia para mostrar el reino era un niño. Si no se adquirían sus actitudes, no se podía ser discípulo. Quien mejor podía mostrar el reino no era un diplomado, era en la escuela rabínica de Jerusalén, sino un niño que confiaba y dependía de su papá. Mateo 10:15. Hay idea para que se les quite el sueño. Los ejemplos de Jesús. Marcos 10:15. Dije Mateo, ¿verdad? Marcos 10:15. Estamos todos durmiendo. Marcos. Amén. Sí, ¿Marcos o dijo Mateo? Marcos. No. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que dedicaban a vender y a comprar. ¿Estás segura que es el Marcos 10:15? No. Ah, estaba en 11. En verdad les digo Perdón.
ahora sí, 10:15. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Alabanza, Señor. ¿Quién no qué? Que no entrará. Quien no se haga como un No niño. entrará. Miren qué ejemplo, ¿verdad? Pone a un niño como ejemplo. No entrará. Porque ¿cómo es un niño? Humilde. Sencillo, feliz. Podemos poner muchos ejemplos de un niño y tenemos que ser como niños. Le da un par de nalgadas, al ratito ya lo está Sí, sí. acariciando a uno. Pero déle un par de nalgadas a usted, a ver, no, que lo voy a quitar el resto de su vida. Con solo que lo mire mal. Te perdono, no vale cosa, te perdono, pero no me perdono. Sí, nosotros, por eso Jesús nos llama a ser como niños, para entrar, necesitamos ser como niños. Porque nosotros los adultos, sí, nomás con que lo digan, ¿no? Cuando lo miran, dicen, no, no, perdón, es como niños, si es cierto, los niños son rápido olvidan. Y le da la más unas nalgadas y al ratito ya está, te quiero. Sí, así tenemos que ser nosotros para entrar al reino como niños. La gente reconocía que Jesús era un maestro diferente a los demás, por la simple razón de que él cumplía todo lo que predicaba, más que con palabras. Jesús enseñó con su propio ejemplo. Su estilo de vida era de enseñanza más grande. Bastaba con observar su conducta para reducir la forma de conducirse un hijo de Dios en este mundo. Jesús no convocó un congreso para dar unas conferencias sobre el perdón, sino que perdonó a la prostituta, a Zaqueo, la triple negación de Pedro, y de una manera especial a sus verdugos. Padre, perdónanos porque nos saben lo que hacen. ¿Sí? Con su ejemplo. Un ejemplo nos enseñó con hechos, no solo con palabras, ¿verdad? Lo que él hacía. El maestro no impartió un curso sobre la pobreza. Él fue pobre. No tenía dinero, posesiones, ni dónde reclinar la cabeza. Lo daba todo y en la bolsa de la comunidad no había monedas suficientes para dar alimento a sus seguidores. Jamás usó las etimologías griegas y hebreas para explicar lo que es el amor, sino que dio la prueba máxima del amor, ofrendar su vida por los que amaba. San Juan 13, San Juan 15:13. No hay amor más grande que el que da la vida por un amor. No hay amor más grande que dar la vida, ¿verdad? Los pastores en Israel no caminaban detrás de las ovejas, sino delante de ellos. Por eso Jesús aclara que Él es el buen pastor que va delante y sus ovejas lo siguen. Primero hace las cosas y los demás lo imitan. Por ello se atrevió a decir: aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Así dice Mateo 11, 28 y 29. Pero dice: vengan a mí los que van cansados y aburridos. Y dice: aprendan de mí. Aprendamos de Él. A eso nos invita a aprender de Él. La eficacia del ejército israelí radica en que entre sus comandantes no existe la orden al ataque, sino a Jaray, atrás de mí. Así somos nosotros, ¿verdad?
Cuando miramos el peligro, vamos a decir que miramos el problema, vaya, póngase atrás de mí, yo lo voy a cubrir. No, hombre, lo avienta y lo empuja. Mira cómo te las arregla, cúbreme. ¿Sí? Y él no, dice que el ejército israelí hace eso. Sus comandantes atrás de él va enfrentando el problema. Y así era Jesús. El primero, poniéndole verdad. Y así debemos ser nosotros los discípulos de Jesús. Cuidar a nuestros hermanos poniéndolos enfrente de nosotros. Dice que el capitán nunca se queda atrincherado ni da las indicaciones desde un escritorio o una computadora, sino que es el primero que sale a la línea de fuego. Él pone el ejemplo y realiza las cosas antes de indicar a los demás lo que deben hacer. Alguna de algunas de nuestras universidades católicas, seminarios o centros de información se podría llamar ajaray. Nosotros mismos nos atreveríamos a decir a los demás ajaray, atrás de mí. O sea, enfrentar nosotros, poner el pecho a las balas y para cuidar al que va detrás de nosotros. Nosotros somos al revés. Jesús primero hacía las cosas y luego las predicaba. Todas sus enseñanzas fueron avaladas por su propio ejemplo. Ahí radicaba su superioridad sobre escribas y fariseos que tenían magníficas enseñanzas, pero no las llevaban a la práctica. Y eso nos pasa a nosotros los discípulos. Nos pasa. Tenemos que aprender más como buenos discípulos, ¿verdad? Por eso es que a veces no nos creen. No crean que no. Por eso a veces como discípulos. ¿Dónde estamos? Pero no las llevaban en práctica. La autoridad de Jesús no se basaba en título alguno, sino en vivir todo lo que predicaba. Predicadores. Allá con la hermana Ruth. Vivir lo que predicaba. Eso es lo que más puesto. Y el discípulo tiene que aprender. Vivir. Y eso lo dicen, ¿eh? Sí. Y sus apóstoles lo aprendieron bien, porque fueron capaces de dar la vida por el Evangelio. Y a eso estamos invitados, discípulos, nosotros a vivir lo que escuchamos, lo que predicamos. A veces hay pastores que en vez de ir adelante del rebaño, solo ordenan que los demás hagan eso. Así será el hermano Jaime. No es y evitan aquello. Esta era precisamente la grave recriminación que Jesús achacaba a los escribas de Israel. Dicen, pero no hacen. Dicen, pero no hacen. Eran como la campana que a todos invita a misa, pero ella nunca baja del campanario para predicar en la Eucaristía. Jesús puso un ejemplo que son campanas que resuenan, ¿verdad? Pero no movía ningún dedo. Sí. Sí, dice que hay predicadores, buenos predicadores, pero nomás para hablar, porque a la hora no somos buenos para demostrar el amor, ¿verdad? Para hacer lo que dice el Evangelio. Y a eso estamos invitados, ¿verdad? Por otro lado, no le importaba llenar
de conocimiento a sus discípulos, sino que estos hicieran vida cada una de sus palabras. No pretendía tener una multitud de oidores de sus palabras, sino que sus discípulos fueran fieles cumplidores de su mensaje. Lo más importante para el maestro no era fundar una universidad pontífica, sino un laboratorio donde se pusiera en práctica lo que él enseñaba. Esto era lo que él describía como construir sobre la roca. Si entrara alguien por ahí y dijera, ay, ¿quién es cristiano aquí? El que diga que es cristiano lo mato. ¿Qué dijeran ustedes? El que está predicando, él es el que dice. Él, ¿no? Todos abajo de la butaca. Yo ni creo en Dios. ¿Sí? ¿Quién es el líder aquí? ¿Quién es el líder? Ahorita nos vamos. Jaime. El hermano Jaime dice, ahí está, mire, ahí está. Y tal vez el hermano escondido, ahí está, mire. ¿Sí? Así somos nosotros, pero tenemos que ir aprendiendo. Tenemos que ir aprendiendo y esforzándonos para ser mejores. Tenemos que proponernos metas como discípulos para ir trabajando en ese campo, para ser ejemplos más que verdad. No sé si alguna vez ha invitado a alguno y dice, no, hombre, para ser como tú, mejor no voy. No ha pasado. Yo, hermano, una conocida allí de la escuela y me dio mucha tristeza, ¿verdad? Lo que pasó de su familia, desde su bisabuela para acá. Dice que un sacerdote la violó y de ahí para acá toda su familia ya no se acercó a la iglesia. Es triste porque no hay que poner la mirada en el sacerdote, sino en Dios, porque cualquiera vamos a fallar, nomás que Sí. Su escuela era un taller donde la enseñanza debía comprobarse. El signo que caracterizaba a sus discípulos suyos no era un grado académico o un título, sino vivir lo enseñado. Muchos sacerdotes cuando lo dan la bendición dicen, vayan, ¿y qué dicen? Y den testimonio de lo que han aprendido. Así nos van a dar testimonio, porque estar ahí, estar en la iglesia, pero a veces vivir, salir a dar testimonio. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos. Resumen, el maestro es aquel que enseña a vivir y el discípulo es quien asemeja a su maestro, reproduciendo su estilo de vida. A lo mejor han tenido malos maestros que no les hemos enseñado bien, por eso quizás no. ¿Será eso? ¿Verdad? Pero a eso estamos invitados. Y tenemos que trabajar por ser testimonio. Mucho hemos dicho afuera, ¿verdad? Jesús era un maestro muy original, con una estrategia y una metodología que comprometía al discípulo y le enseñaba a vivir con su vida misma. No es lo mismo ser uno entre la multitud de los que siguen a Jesús que ser uno de sus 12 discípulos. Eso es lo de la clase pasada, ¿verdad? Y la hermana decía, ¿de cuál grupo es usted? ¿De los 5,000 que nomás eran buenos para tragar? ¿Sí? Porque eso es lo que andaban siguiendo. ¿Dónde está
estaba, maestro? Dicen que lo iban a buscar. Ustedes me siguen porque quieren comer. Tracones, les digo así. O somos de los cuantos, de los 120 que estaban ahí reunidos para los 72. El Señor Jesús los mandó a predicar la buena nueva. La buena nueva, ¿verdad? Porque a veces andamos diciendo, si no te arrepientes te vas a condenar. Rata de dos patas. No. Y Jesús, cuando Jesús lo mandó, le dijo, vaya y anuncie que el reino de Dios está ahora cerca. Eso tenemos que hablar nosotros. La misericordia, que ahora por misericordia. Pero yo he escuchado muchos que predican así. No es lo mismo ser uno entre la multitud de los que siguen a Jesús que ser uno de sus 12 discípulos. Es muy diferente. A Jesús no le importaban tanto las multitudes. Su opción preferencial fue formar a sus 12 discípulos. Tampoco es lo mismo ser discípulo que apóstol. Apóstol es antes discípulo. El apóstol es antes discípulo, fue antes discípulo, ¿verdad? Y terminamos para que se acuerden de la otra clase, que será ya la clase número 4, Día con Jesús. Nos llevamos eso, hermano. Estamos siendo invitados, o somos invitados a no ser uno del montón. No seguir a Jesús solo porque muchos creen porque para que le vaya bien nada más en los problemas y cualquier situación. Adelante. Y habemos citas bíblicas que nos ayuden en esos momentos difíciles. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Dios no hay nada imposible. Amén. 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 A ser discípulos, verdaderos discípulos del Señor, no ser del montón, hermano. A eso hemos venido a esta formación, para ser mejores discípulos, anunciadores del Evangelio de Jesús y ser imitadores de Él. Eso es.